Buenas tardes con todas y con todos. ¿Se me escucha bien, no, Gabriela? Corresponde emitir pronunciamiento respecto a esta petición de prisión preventiva. Como se puede ver, están presentes el Ministerio Público, la representante del Ministerio Público, el abogado defensor y el imputado de quien se solicita esta medida de coerción de carácter personal excepcional. Materia, determinar si corresponde imponer la prisión preventiva a solicitud del Ministerio Público por un plazo de 36 meses al procesado René Elber Cornejo Díaz en el proceso penal que se le sigue como presunto autor de delito de colusión agravada en agravio del Estado. La representante del Ministerio Público ha sustentado 4 hechos con independientes elementos de convicción y conclusiones por cada uno de esos hechos o fácticos que he referido. Como es inmodificable los hechos y tengo que ajustarme a los elementos de convicción que ha postulado sin perjuicio del razonamiento que efectuó su abogado defensor, lo que voy a manifestar es que eso aparece en la resolución como ha sido construido por el Ministerio Público. Hechos, elementos. Estas son las razones de primer presupuesto del 268 del Código Procesal Penal de los graves y fundados elementos de convicción. Las conclusiones del juzgado. El Ministerio Público sostiene en el hecho 1 cómo el procesado René Elber Cornejo Díaz asume la cartera ministerial de Vivienda, Construcción y Saneamiento y cómo participando en el proceso colusorio pactado con la entonces pareja presidencial Ollanta Moisés Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón, con Valfredo de Asís de Ribeiro Filo, gerente general de la empresa constructora OAS, Sociedad Anónima, sucursal Perú, acordaron favorecer a esta última en el marco del proyecto Instalación de un Centro de Convenciones en Lima, Perú. De los elementos de convicción que ha delimitado el Ministerio Público y los debates sostenidos, se tiene que el procesado René Elber Cornejo Díaz intervino en su calidad de Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento que se acredita con la Resolución Suprema 394-2011 PCM del 11 de diciembre del 2011, que abarca el periodo del 28 de julio del 2011 al 24 de febrero del 2014, como de la Resolución Suprema 246-2012 PCM, que es nombrado por segunda ocasión en la misma cartera, y la Resolución Suprema 385-2013 PCM, que corresponde a su reelección del 2013 hasta el 2014. Hasta el momento, con los elementos de convicción que se acompañan, que han sido delimitadas, precisadas y ordenadas, como oralizada por la señora fiscal ponente en audiencia en base a un escrito número 4300, con número de ingreso 4335 del 2023, que obra folio 4462, en adelante, se acredita de modo inobjetable que el procesado Cornejo Díaz asumió la cartera ministerial de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante los periodos 2011 al 2014 en el mandato presidencial del ciudadano Ollanta Moisés Humala Tasso. Y aunque en la imputación de la Fiscalía aluda a la pareja presidencial junto a Nadine Heredia Alarcón, esta denominación no existe en nuestra Constitución política, porque la Presidencia de la República, conforme al artículo 110 y 111, le corresponde a la asunción del poder o función ejecutiva solo a un ciudadano o ciudadana, observando en este caso incongruencia con el ordenamiento jurídico conforme lo ha postulado su imputación. Ahora quiero referirme al hecho 2. Conclusiones. La imputación a la que la Fiscalía le ha denominado hecho 2 radica en el comportamiento del procesado René Elber Cornejo Díaz desde la cartera ministerial que asumió, encargando la ejecución del proyecto Instalación de un Centro de Convenciones en Lima, Perú, modalidad convenio por administración de recursos con el objeto de que se encargue a la OIM la realización de los procesos de selección correspondientes a la elaboración del expediente técnico definitivo, la ejecución de la obra, equipamiento del proyecto y la supervisión de la obra, así como la administración de recursos para lo cual suscribió
como ministro el convenio marco de colaboración interinstitucional entre el Ministerio Público, entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la OIM. Con el precedente en las resoluciones supremas, me refiero a la que he indicado en la conclusión del hecho 1, me refiero a la 394-2011 PCM, 246-2012 PCM, 385-2013 PCM, se ha expresado el nombramiento y reelección de René Elber Cornejo Díaz como ministro de Vivienda y Construcción y Saneamiento, y con su rúbrica en la resolución ministerial 291-2013, Vivienda del 8 de noviembre de 2013, se demuestra que aprobó la suscripción del convenio específico para la ejecución del proyecto de instalación de un centro de convenciones Lima, Perú, que lo suscribió. Y esto obra en folios, o está en hojas 724 a 727 del expediente que tengo a mi alcance. La declaración del aspirante a colaborador eficaz 105-2019 de fecha 21 de marzo del 2022 con identidad develada como Valfredo de Asís Ribeiro Filo, relata que René Cornejo realizó trabajos en OAS Sociedad Anónima Sucursal Perú en el año 2009, trabajo específico para la presentación de una iniciativa privada de línea amarilla, y que dichas personas fueron contratadas por la concesionaria como personas que generan confianza por cuanto eran profesionales reconocidos. Luego el colaborador eficaz, este mismo colaborador eficaz, el 21 de marzo de 2022 sostuvo que coordinó con Nadine Heredia con relación a René Cornejo, como persona de alto nivel, muy capaz y sin vinculaciones con partidos políticos. Por su parte, el aspirante a colaborador eficaz 175-2020, en fecha 27 de julio de 2020, sostiene que la relación de Valfredo de Asís y René Cornejo era muy cercana, y que el primero recomendó a Nadine Heredia como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, dada su amistad que tenía por haber sido asesor de OAS con la empresa Helios en distintos proyectos. Asimismo, como en el caso de Francisco López Romana, que antes de trabajar como gerente general de OAS trabajó con René Cornejo. Otro ítem, de lo relatado por los colaboradores eficaces 105 y 175-2020, se identifica claramente dos ámbitos. El primero, por el que el procesado René Cornejo Díaz trabajó antes de ser ministro para OAS. Y un segundo, que asumió esa cartera ante la recomendación de Valfredo Ribeiro Filo, representante de OAS. Aquí se dio un debate con relación a cómo debe efectuarse la valoración respecto a la declaración de los colaboradores. En todo caso, considero que en aplicación del artículo 158, inciso 2 del Código Procesal Penal, ¿qué se indica? Que en los supuestos de testigo de referencia, declaración de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas, solo con otras pruebas que corroboren su testimonio se puede imponer al imputado una medida de coerción. Aclaro que para este caso, de acuerdo al estadio o fase procesal, tendría que ser con otros elementos de convicción, porque la prueba está destinada específicamente para lo que es etapa de juzgamiento, salvo prueba anticipada. La concordancia se da con el artículo 48 del Decreto Supremo 7/2017 que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1301, que modifica el Código Procesal Penal. Establece en el inciso 1 los elementos recogidos como consecuencia de la diligencia de corroboración de la información proporcionada por el colaborador podrán ser utilizados en los procesos derivados y conexos al proceso de colaboración eficaz para requerir las medidas limitativas de derechos y medidas de coerción, mientras que en el inciso 2 se señala, también podrá emplearse la declaración del colaborador conjuntamente con otros elementos de convicción descritos en el numeral anterior. Lo que se interpreta que la declaración de un aspirante a colaborador eficaz con un procedimiento especial en trámite podrá utilizarse en otro proceso condicionado a que se acompañen los elementos de convicción que corroboren el ilícito postulado por el fiscal. Y esto encuentra consenso porque este sistema especializado también emite un acuerdo plenario 2/2017 del 5 de diciembre de 2007. Entonces, ante lo señalado en este sentido, está corroborado que el procesado Cornejo Díaz, de la primera premisa, laboró para OAS con el acta de inicio del periodo de definición de la versión definitiva del contrato de concesión de proyecto de denominación vía expresa línea amarilla de fecha 7 de octubre del 2009 y el acta de conclusión. Tiene la misma denominación. Sin embargo, en el ámbito de la recomendación de Valfredo Ribeiro de Asís, representante de OAS, no se brinda
mayores alcances del concierto previo con el procesado Cornejo Díaz para que asuma esa cartera y de qué específicos beneficios tendría. Este es un aspecto, y si bien este es un aspecto que ha cuestionado sus abogados, el abogado defensor de las declaraciones de los colaboradores eficaces, se resalta que su contratación es como un profesional. Al parecer, a partir de estas declaraciones, incluso con los elementos que se pueden haber acompañado, no constituye una premisa fuerte en el extremo de una ilicitud. La testimonial de Luisa María del Carmen Ponce, de fecha 21 de octubre del 2020, ante la pregunta respecto a las coordinaciones entre Valfredo Filo y Cornejo Díaz, menciona que Valfredo Ribeiro le indica que libere la sala del directorio de OAS porque tendría reuniones con René Cornejo, mientras que del testigo José Luis Acuña Poma del 19 de octubre del 2020 señala que vio a René Cornejo 4 veces en las instalaciones de OAS, ubicado en Jorge Basadre, San Isidro. Aquí, aunque no precisa si fue cuando era ministro, lo que enerva sus alcances ante la precisión de un elemento temporal, o dicho en otras palabras, lo opaca, al igual como en el primer relato. No es claro en señalar recortes testimoniales si es que en esa oportunidad el procesador René Cornejo Díaz era ministro. Por otro lado, se menciona sobre el convenio de colaboración interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento y la OIM, del 15 de julio de 2013 y el informe 01-2013 Vivienda/BMBU del 26 de julio de 2013 por el que Ricardo Salinas Vilcachagua y Lucía Ledesma Martínez, en el marco del proyecto del Centro de Convenciones de Lima, recomendaron celebrar el convenio de encargo de administración de recursos con la OIM para encargar el proceso de selección y contratación para las empresas encargadas de la ejecución y supervisión de la obra del Centro de Convenciones de Lima, del que el Ministerio Público cuestiona la seriedad para desarrollar estas actividades por la OIM. Así lo ha manifestado claramente. Sin embargo, las capacidades técnicas deben verse sustentadas con elementos de convicción. Así lo establece el artículo 122.5 del Código Procesal Penal en concordancia con el artículo 4 del título preliminar del mismo código, que no se ha efectuado, mientras que las demás actuaciones institucionales no establecen una entidad suficiente del delito imputado. Ahora, si bien se cuenta con correos electrónicos porque se cuestiona premura para suscribir contratos en el que se ha indicado en el ítem 20 de la página 4484 en adelante, en el que, por ejemplo, la Fiscalía postula celeridad para celebrar el contrato, no obstante, la lectura de los mismos tienen que estar respaldados con otros elementos de convicción, porque de ello no se desprende un elemento de convicción directo, al recordar que nos encontramos en delitos funcionariales, donde por lo general se tiene un tratamiento indiciario. Así que deben generar fortaleza de modo de que se puedan ver corroborados. Por lo señalado, la sospecha por el momento no es grave o fuerte, pues existe necesidad de que se profundice actos de investigación respecto a la imputación. Me refiero al hecho 2. Pues las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces no son del todo claros. En verbigracia, no se dice que Cornejo Díaz conociera o concertara para asumir la cartera ministerial y beneficiarse a cambio de un acto de comportamiento en específico, considerando que nos encontramos ante un delito de encuentro que es la naturaleza de la colusión. Y en el caso de las declaraciones de los testigos, esto lo indico ya para resumir, no son concretas. Por ejemplo, no se precisa si las reuniones que sostuvo Cornejo Díaz con Alfredo Ribeiro se dio cuando el primero era ministro. Porque ¿qué indicó el testigo? No recuerdo. Y en otro caso solo se menciona que lo escuchó, que escuchó. Entonces nos encontramos ante un testigo de oídas o testigo de referencias y según el artículo 166, inciso 2 del Código Procesal Penal, ¿qué exige? Que este testigo señale el momento, lugar, personas, medios y documentos por los cuales obtuvo esa información, que no se ha dado en el presente caso, mucho menos se ha sustentado de este modo durante los debates. Mientras que en las documentales, como informes, contratos y correo electrónico, corresponden una contextualización y ser contrastado con otros elementos de convicción, que para el tema específico del hecho no lo ha efectuado el Ministerio Público. Ahora quisiera referirme al hecho 3,
que le ha denominado adjudicación de la buena pro licitación pública llave en mano, LP número proyecto 01-MBCS/OIM 2013. Y voy a tener que dar lectura a todo lo que indica el Ministerio Público. Aquí. Conclusiones. La Fiscalía le ha denominado hecho 3, que es la segunda etapa del proceso colusorio en el encargo de la administración de recursos a un organismo internacional en el marco del proyecto de instalación de un centro de convenciones Lima, Perú, sustentado en que suscribió el Decreto Supremo 05-2013 de Vivienda del 1 de marzo del 2013, mediante el cual dispone variar el objetivo del programa de nuestras ciudades, para lo cual modificó el artículo 2 del Decreto Supremo 05-2012 al señalar que se encargará de la formulación, aprobación y ejecución de proyectos de inversión pública de espacios públicos y de usos especiales de nivel local, regional y o nacional, y otros que resulten necesarios para el cumplimiento de presente objetivo, pese a que el PNC no cuenta con normas complementarias para el desarrollo y objetivos de dicho programa. Otro punto es que facilitó el acceso en los términos de referencia y base de licitación pública llave en mano, la que he mencionado, a empleados de la empresa constructora OA Sucursal Perú, a través del investigado Jorge Alfredo Padro Velarde, trabajador de confianza, pese a que aún no habían sido aprobados ni publicados en la convocatoria de licitación pública y no se había publicado el recojo los mismos. Otro punto es realizó coordinaciones con Alfredo de Asís Ribeiro Filo, gerente general de la empresa constructora OAS, Sucursal Perú, Sociedad Anónima, a fin de favorecer a la empresa constructora OAS para que se adjudicara la buena pro de esta licitación pública de llave en mano. Otro punto, suscribió la resolución ministerial 294-2013 Vivienda de fecha 21 de noviembre de 2013, mediante el cual se conformó el Comité Técnico del Ministerio de Vivienda, en el que sus funcionarios, pese a que la empresa constructora OA Sucursal Perú no cumplió con lo establecido en los términos de referencia y la base de licitación, dieron diversas no objeciones en la licitación pública de llave en mano. Otro punto es que había suscrito la resolución ministerial 287-2014 Vivienda el 18 de agosto de 2014, mediante el cual reconformó el Comité Técnico del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la implementación del Centro de Convenciones. A funcionarios que, pese a que la empresa constructora OA Sucursal Perú Sociedad Anónima no cumplió con lo establecido en los términos de referencia y la base de licitación, dieron diversas no objeciones en esta licitación pública llave en mano. Y por último, no emitió pronunciamientos sobre las irregularidades advertidas en la referida licitación con la finalidad de beneficiar como ganadora a OA Sucursal. Con relación a las imputaciones formuladas, se tienen importantes elementos de convicción que se complementan. Me refiero al Decreto Supremo 05-2005 Vivienda del 7 de enero de 2012, refrendado por René Herbert Cornejo Díaz, en el que se crea el programa Nuestras Ciudades, para luego es variado por el Decreto Supremo 05-2013 Vivienda del 1 de marzo de 2013, que varía el objeto del referido programa, pese a que no contaba con las normas complementarias para el desarrollo objetivo de dicho programa, al que se agrega el informe de Contraloría de la República. Para la próxima, el Ministerio Público acompáñame pues todas las documentales, solamente me acompañó muy pocas, aquí tengo que contrastarlo. Contraloría General de la República, 99-2020-CG/DEN-AC, que obra en folio 2142, por el que se indica, el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento otorgó la no objeción a la evaluación final de la propuesta de postores para la ejecución del proyecto, sin considerar el estudio de planteamiento de proinversión ni de los términos de referencia, y obtuvo conformidad. Asimismo, otorgó visto bueno de la no objeción de los resultados de la propuesta de supervisión del proyecto, sin considerar los requisitos mínimos del concurso público. Además, otorgó la no objeción a los informes del expediente técnico, a pesar de no haberse subsanado observaciones por la supervisión. Se debe tener en cuenta que en la resolución ministerial 294-2013 Vivienda del 21 de noviembre de 2013, que sustenta la conformación de un comité técnico del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la implementación del Centro de Convenciones, como lo sostiene el colaborador eficaz 1-2023, el 6 de febrero de 2013, en la pregunta 10 señala que fueron convocados por Rafael Donaire Otárola, secretario general de esta cartera, y les informó que iban a formar parte del comité de saneamiento, al que mostraron su incomodidad, al que le manifestaron que la conformación es por las recargadas labores. El comité no tenía soporte técnico, que luego de sesionar solo al inicio, 1 o 2 veces firmaba las no objeciones. Esta situación se evidencia junto a los correos electrónicos que ha brindado el colaborador eficaz 1-2023 como del 14 de noviembre de 2013, por el que se sustenta que Ricardo Vidal Núñez, por Raúl Castro Velarde, que es asesor de viceministro, informó que recibió indicaciones de Ricardo Salinas Vilcachagua, quien no es su jefe,
para elaborar un proyecto de resolución viceministerial como secretario del comité a cargo de gestionar el proceso de selección de las convenciones, situación que permite considerar que existía un objetivo para cumplir con el respaldo de este comité en la selección con una creación imputable del procesado Cornejo Díaz, pese a que el OIM estaba encargado de llevar a cabo el proceso de selección. El aspirante a colaborador eficaz 105-2019, en su ampliación de declaración del 11 de octubre del 2022, con identidad develada por Alfredo de Asís Rivero Filo, ha sostenido que se reunió con René Cornejo, ministro de Vivienda, en 3 oportunidades, una antes de la aprobación de las bases y otra en la entrega de la oferta, para subsanar observaciones, contándose con las declaraciones testimoniales que lo ratifican, como lo ha declarado Luisa María del Carmen Ponce Aguilar, de fecha 21 de octubre de 2020, del 30 de mayo del 2022, y de José Luis Acuña Poma, de fecha 19 de octubre del 2020, lo que permite establecer que las reuniones tuvieron como objetivo contar con información previa y presupuestal antes de la publicación de la licitación de llave en mano, LP Proyecto 001 MBCS/OIM 2013. Esto al contarse con las ayudas memorias, como que solicitó, por ejemplo, que no se implementara el sistema Cisco, porque estaba muy caro, al que se agrega los correos electrónicos que brindó este referido colaborador 175, en el que resalta que el día 2 de enero de 2014, Alfredo de Asís a Franco Burga Hurtado, que comprenden cambiar la penalidad por retraso o buscar cambios de equipo, que no constituyen otra situación que coordinaciones. Por todo lo señalado, no solo se demuestran las reuniones entre Alfredo de Asís Ribeiro Filo con el gerente de IVA, con el procesado Cornejo Díaz, que se produjo antes de la primera modificación de la base de licitación pública llave en mano, sino que estaban en favor de OAS, que incluye la reducción de penalidades del que se concluye en su conjunto por elementos indiciarios que se relacionan con referido procesado que generan, al parecer, este juzgado sospecha grave respecto a este delito de colusión con relación al hecho 3. Con relación al hecho 4 no voy a dar lectura, pero lo que me ha acompañado al Ministerio Público es la declaración del colaborador eficaz 175-2020. Y he hecho un resumen de esto. Indica lo siguiente: Valfredo ya sabía que CECEL iba a ir como supervisor en el proyecto del Centro de Convenciones de Lima. Luego de terminar la etapa de consultas, Valfredo consigue que la OIM y el ministro de Vivienda admitieran la inclusión de otras consultas o que se tomaran en cuenta algunas que habían sido respondidas negativamente. Y resalto estas palabras. Entre ellas podría, resalto, estar lo referente a la carta de cuenta bancaria solicitada inicialmente. Lo otro que resalto, es probable que haya conseguido disminuir el valor. Como se aprecia en este extremo de relato del aspirante colaborador, realiza conjeturas como podría o probable, cuando se refiere a cuentas o valores, lo que no puede ser acogido por este juzgado como una sospecha fuerte, de modo que los correos electrónicos no pueden evaluarse de modo aislado y en su caso no alcanzan el nivel de sospecha grave. Me refiero ahora con relación al segundo presupuesto, insisto, de la prisión preventiva. En cuanto a la prognosis de la pena, la representante del Ministerio Público postula que la pena imponer al procesado René Elber Cornejo Díaz es de 17 años con 6 meses en aplicación de lo establecido en el artículo 384, tercer párrafo del Código Penal, vigente por la Ley 31.178 del 28 de abril de 2021, que establece una pena abstracta de 15 a 20. Ha considerado que la pena es de carácter, tiene un estadio intermedio, por eso que debe ser de 17 años con 6 meses. Considera la Fiscalía, bueno, considera que, y también se sustenta este tercio intermedio por una agravante genérica, del cual es que se ejecuta la conducta punible sobre bienes de utilidad común o satisfacción básica de la sociedad. Esta situación ha sido materia de debate. Incluso consulté a la representante del Ministerio Público sobre el particular. Entonces, es pertinente, a mi parecer, citar el voto singular de la ex magistrada del Tribunal Constitucional, Ledesma Narváez. Hay un expediente 1829-2019, proceso de habeas corpus, que no es el único que ya refiere a la materia, sino que esto se ha venido dando ya desde el año 2013. No obstante, lo que ha hecho es recoger ya de otros pronunciamientos. ¿Y qué es lo que manifiestan? Lo que a continuación indico. Las normas penales materiales, el principio que rige es la ley aplicable al momento en que se cometió el delito, o también conocido como tempus comissi delicti. Señalado eso, el juzgado discrepa con la postura del Ministerio Público cuando subsume el hecho en el delito de colusión agravada por una pena que no era vigente cuando tuvo lugar la participación del procesado,
según las propias resoluciones que nos han acompañado. Me refiero a 394-2011 PCM, 246-2012 PCM y 385-2013 PCM, pese a que haya una continuidad de actos. ¿Por qué? Porque el periodo que establece en cuanto a su comportamiento, participación, es desde el 11 de diciembre del 2011 hasta febrero del 2014. Y en su caso correspondería ser subsumido no donde lo ha efectuado, sino en el segundo párrafo del artículo 384 vigente por la ley 30.111 del 26 de noviembre del 2013, que establece una pena abstracta de 6 a 15 años. Que si bien es cierto, el extremo mínimo es 6, pero supera los 4 años que exige el segundo presupuesto para el dictado de una prisión preventiva. Ahora me refiero al presupuesto más importante, porque estamos ante un supuesto no de pena anticipada, sino de medidas cautelares, y que es el peligrosismo procesal. He hecho una mención de Ospina López con relación a que la prisión preventiva no tiene el carácter de pena anticipada, como lo he señalado, y podrá ser acordado únicamente como última ratio. La última ratio tiene el 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se puede asumir bajo esta normatividad y solo puede ser decretado cuando se compruebe peligro concreto de fuga, destrucción, desaparición o alteración de pruebas. Y por su parte, en el caso Palamara y Ribane versus Chile, que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también ha indicado en el párrafo 198 que esta medida es estrictamente necesaria para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de justicia. Entonces, aterrizo en el tema concreto para dar respuesta a cada uno de los aspectos que ha postulado el Ministerio Público. El arraigo domiciliario. La representante del Ministerio Público ha cuestionado el arraigo domiciliario del procesado Cornejo Díaz, porque considera que la vivienda arrendada en la calle El Velero 243, La Molina, Lima, acreditado con el contrato de arrendamiento y recibo de Sedapal y Luz del Sur, que está en obra folio 4146, 4150 y 4151, esto lo acompañó su abogado defensor en su escrito, no genera dependencia en un lugar fijo. Este planteamiento, como lo ha sostenido su defensa técnica, es discriminatoria. Argumento que comparte este despacho judicial, porque condiciona el arraigo domiciliario a una propiedad inmueble, lo que no es acorde con el principio de igualdad que impone el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Estado, y según a los principios y buenas prácticas sobre la protección de personas privadas de su libertad, según el principio 2 que exige, se prohibirá cualquier distinción, exclusión, restricción que tenga por objeto, por resultado, y resalto esto, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos internacionalmente reconocidos a las personas privadas de su libertad. Referido principio que por mandato constitucional, me refiero a igualdad, se aplica a la persona estando o no estando en libertad, por su carácter intuitivo que tiene de reconocimiento de los derechos fundamentales. Ahora, con relación a lo que es el arraigo en el país y familiar. La Fiscalía sostiene que el procesado Cornejo Díaz ha realizado diversos viajes según el reporte de migraciones. No voy a dar lectura, pero ha señalado que lo efectuó en el año 2021 en Estados Unidos por casi un mes y así ha hecho un relato cronológico partiendo del año 1994, en años anteriores a 1994. Situación que aunado a la información de registros públicos indica al Ministerio Público que tiene el imputado un vehículo de placa rodaje A6MO76 y una motocicleta, y es copropietario de una herencia familiar sumado a que su hijo David Cornejo Alegre vive en los Estados Unidos, en el que estuvo aproximadamente un mes y puede evadir el proceso viajando a ese país. El juzgado le brinda la siguiente respuesta. Se tiene una jurisprudencia vinculante de la casación 631-2015 Arequipa, emitido por la Corte Suprema, y en cuya ratio decidendi, es en sexto, establece, y lo indico, si se tiene en cuenta en prima facie, está consolidado el arraigo del imputado, pues vive en el país, tiene estatus de residente, su familia nuclear está con él y su centro de labor es una empresa residencial en el Perú, solo podría afirmarse la persistencia de riesgo de fuga si se toma en cuenta otros datos que permitan concluir razonablemente que se alejaría de la justicia peruana para evitar el procesamiento, enjuiciamiento y en su caso la pena correspondiente. Siendo que, en aplicación de este razonamiento jurisprudencial, y sin que el procesado sea un extranjero, porque este es un caso más extremo de ser un extranjero, respecto al postulado fiscal, la defensa no refuta los viajes realizados por su cliente, aunque en el uso de la palabra el procesado ha referido que el viaje tuvo como justificación cuestiones de salud.
que analizado desde una perspectiva que vive en el Perú junto a otros hijos, su pareja, así como que desarrolla actividad laboral en la UPC, catedrático como UPC, catedrático en el país, sumado a su responsabilidad que cumple en el territorio nacional con la educación de sus dos hijos en las especialidades. He revisado la documentación que ha alcanzado, tanto en economía como en medicina humana, esto obra en folios 4.414 y 4.419, no es suficiente que se mencione los viajes al extranjero y que su hijo radique en Estados Unidos, último supuesto que no es un acto atribuible al procesado, cuando objetivamente se demuestra que no ha rehuido los llamados del Ministerio Público y estuvo durante las sesiones de audiencia de la prisión preventiva en el que se discutía su situación jurídica. En consecuencia, el riesgo no es acogido porque su actividad migratoria, según el registro histórico que acompaña a la Fiscalía, es como parte del ejercicio de la facultad constitucional, al igual como la adquisición de bienes. Las personas tienen derecho a desplazarse, tienen derecho a la libertad. Artículo 2, inciso 24, capítulo F, salvo restricciones impuestas por ley, por eso que puede viajar. Y en el caso de obtener propiedades, artículo 16 de la misma Constitución Política del Estado. Ahora me refiero a lo que es el arraigo laboral. El abogado defensor ha sustentado que la actividad laboral de su cliente, con la constancia de trabajo expedido por la Universidad de SAM de fecha 9 de febrero de 2023 y su acompañado, en la que indica que desarrolla esta actividad desde junio, he dado lectura al documento, desarrolla la actividad desde junio de 1990 y que tiene una programación concreta y diferentes programas académicos que obra de folios 4.425 a 4.426. Ante esto, la Fiscalía sostiene que resulta cuestionable que el documento presentado según el informe 2389-2022 MTPE/3/17.2 de fecha 8 de noviembre de 2022, emitido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el que no se encuentra registrado en las planillas electrónicas a la fecha de la actualización 23 de octubre del 2022. Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 184 y 185 del Código Procesal Penal, el legislador ha previsto la posibilidad de demostrar un hecho con todo documento, así también ha señalado lo que es la clase de documento, que para este caso ha sido presentado de modo impreso, escrito. Entonces está justificada la actividad laboral. Y sobre la incompatibilidad de lo informado con el ente requirente, con lo demostrado por la defensa, no se niega de que el Ministerio Público, en el ejercicio de sus facultades, si tenía esas dudas, pudo haberse trasladado a la misma entidad a poder buscar la información que resulte pertinente y contrastarlo, situación que no se ha dado. Así que resulta suficiente por una cuestión de libertad probatoria lo postulado por el abogado defensor con los documentales que ha alcanzado a este juzgado. Me refiero ahora a la gravedad de la pena y la magnitud del daño causado. El Ministerio Público postula estos supuestos, que tienen un tratamiento de última ratio. El primero porque así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en el expediente 4780-2017 y 502-2018 PHC/acumulado. Esto coincide incluso con la imputación que se traslada hasta los altos niveles justamente de las personas que fueron procesadas. Es el caso de Nadine Heredia, Larcón y Ollanta Humala. ¿Y qué indicó Enzo Ratio Decidendi? ¿No? Que no hace otra cosa más que acoger los alcances de un informe 297 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se indica que la pena por sí sola no puede ser un elemento suficiente para imponerse una prisión preventiva. Ahora, el otro elemento con relación a la magnitud del daño causado, la Fiscalía sostiene que existe un perjuicio patrimonial al erario nacional ascendente a la suma de 140.966.792 soles. Al parecer de este juzgado, para tratar la magnitud del daño causado es una situación desarrollada de carácter abstracto, no hay mucho análisis sobre el particular. Me he permitido efectuar esto en base a un trabajo monográfico de máster en política criminal de la Universidad de Salamanca, España, con el título Vulneración del derecho constitucional de la presunción de inocencia en aplicación judicial de presupuesto y la magnitud del daño causado en la prisión preventiva. Y son tres aspectos que rápidamente lo desarrollo. Primero, la magnitud del daño causado en el peligro procesal para el dictado de una prisión preventiva, su análisis debe orientarse al mayor grado de lesividad al bien jurídico. Lo que es razonable, porque como lo ha manifestado el docente José Archibaldo Aróstegui Moreno, es en la Cátedra de Política Criminal de la Universidad de Salamanca,
indicó que el bien jurídico juega un papel relevante porque las conductas incriminadas afectan negativamente las funciones y estructuras sociales que pueden valorarse de modo cautelar. Esto, y por eso que estamos en una prisión preventiva. Lo que desplaza a esta cuestionada interpretación que desarrolla la Corte Suprema en la Casación 626 del año 2013 Moquegua, que insiste en situar este supuesto en una gravedad de la pena. Porque si es así, al existir ya un supuesto específico en el artículo 269 del Código Procesal Penal, significa que se desarrollaría una revaloración y eso jugaría en contra del procesado. Por eso es que la línea más básica y entendible a la luz de un Estado constitucional de derecho es que se entienda esto como un contenido de afectación a los bienes jurídicos protegidos penal y constitucionalmente. Otro aspecto es que en base a este trabajo monográfico, los jueces nacionales de la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada han considerado en mayoría en sus encuestas que la pertenencia a una organización criminal, la gravedad de la pena y la magnitud del daño causado se encuentran regulados en el artículo 269, incisos 5, 2 y 3 del Código Procesal Penal, no constituyen supuestos suficientes para fundar el peligro de fuga en una solicitud de prisión preventiva del Ministerio Público, y esto se desarrolla bajo los cánones de una interpretación del expediente 502-2008 PHC, del caso Ollanto Malatazo y Nadine Heredia. Es un criterio, porque es más un criterio de orden punitivo que procesal. Y por último, esto se desarrolla también en base a una interpretación desarrollada por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su jurisprudencia en el caso Norín Catrimán y otros dirigentes, miembros y activistas del pueblo indígena Mapuche versus Chile. Esto, porque para la Corte, la imposición de una prisión preventiva debe tenerse en cuenta reglas como que se trata de una medida de coerción y no punitiva, y como lo sostiene que existe fines legítimos que se conciernen al proceso penal en curso, no es posible considerar que el presupuesto de la magnitud del daño causado pueda resultar de tal peso, de tal magnitud, que pueda vulnerar a lo que es la presunción de inocencia. Entonces, por todo ello, considero que este presupuesto que ha sostenido el Ministerio Público, a la luz de la monografía que se ha citado, eh, al igual que la pena imponer, se sitúa siempre en una última ratio y no encuentra respaldo suficiente, teniendo en consideración que el procesado cuenta con un fortificado o suficiente arraigo familiar, laboral, domiciliario. En cuanto al comportamiento procesal, el Ministerio Público ha sustentado conforme a la Providencia 355 del 7 de mayo de 2022 que se dictó contra el procesado Cornejo Díaz, se le citó para que brinde sus descargos el 3 de agosto de 2022, adjuntando la referida providencia, el cargo de notificación y la constancia y concurrencia. Al respecto, el abogado defensor acompaña una resolución judicial del tercer juzgado de investigación preparatoria de la sede de Santa Rosa. He dado lectura a este documento, que adjuntó a su escrito en hoja 4434. Ahí eso está es el contenido en el expediente de prisión preventiva de este incidente, del que se lee se convoca para una audiencia de acusación directa y que no corresponde a su cliente, por el que señala que tuvo que acudir a esa diligencia, situación por el que menciona que le es imputable la omisión. Este argumento no es válido, pues existe mecanismo a la fecha tecnológico para informar con anticipación sobre su inconcurrencia o en su caso justificar su no participación con inmediatez en el ámbito del ejercicio como profesional en el derecho encargado de la defensa de un investigado quien enfrenta un serio pedido de limitación a la libertad personal como es esta prisión preventiva. Este acto evidentemente afecta a su cliente, aunque sostenga que la situación le resulta imputable a su persona y de ese modo busque desligar a su patrocinado de este cuestionamiento, que no es de recibo, porque no existe convicción, porque existe convicción de que el comportamiento del procesado es renuente al llamado con fines de esclarecimiento de los hechos que realiza el Ministerio Público, con independencia de la convocatoria que haya realizado este ente judicial para esta medida que se está discutiendo el día de hoy. Otro extremo que se ha mencionado por parte del Ministerio Público es que tiene en el comportamiento procesal, es que el procesado tiene una pluralidad de denuncias. A ver, es el 6-2017, 12-2017, 4-2018, 1-2018, 11-2019, tanto por delitos funcionariales como es concusión, delito de asociación ilícita, otro que puedo citar es omisión a los actos funcionales. Al parecer este juzgado, este planteamiento, al comprender a hechos fácticos, hechos, no es una simple valoración, son cuestiones imputables de atribución fáctica,
es vulneratorio al derecho de presunción de inocencia. Esto se refiere, y hago un paréntesis, en el trato a las personas que están bajo una investigación por un delito, o que funciona como una regla de tratamiento del imputado, o que significa que éste deberá ser tratado como inocente hasta que exista una sentencia firme que declare su responsabilidad penal, es decir, durante todo el procedimiento penal. Entonces, el estar ausente un pronunciamiento definitivo de una autoridad judicial, de modo que por más que se postule una interpretación teleológica del artículo 12.9 del Código Procesal Penal, no lo habilita, no habilita un trato de interpretación extensiva, pues se marca en una limitación del derecho. Ahora, es pertinente para este caso una cita que se desarrolla por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe 86 del año 2009. ¿Por qué? Porque no se trata de una cuestión interpretativa de ley. Me refiero tanto del marco de lo que son las reglas procesales, una interpretación de carácter histórica, literal, sistemática, o como el fin seguido con sus formas de solución de antinomias, sino significa de cómo debo valorar en base a un hecho que se le ha imputado al procesado, que se maneja, el Ministerio Público lo maneja bajo el contenido del comportamiento procesal. Y esto es básico. En el caso Peirano Basso versus Uruguay, en el que sentó el siguiente razonamiento. Como toda limitación de derechos humanos, esta debe ser interpretada restrictivamente en virtud al principio pro homine, por el cual en materia de reconocimiento de derechos debe estar a la norma más amplia y la interpretación más extensiva, e inversamente, a la norma y a la interpretación más restringida en materia de limitación de derechos. Ello se impone a sí mismo para evitar que la excepción se convierta en una regla, debido a que esta restricción de naturaleza cautelar se aplica sobre una persona que goza de un estado de inocencia hasta que un fallo firme lo destruya. De ahí la necesidad de que las restricciones de derechos individuales impuestas durante un proceso antes de una sentencia definitiva sean de interpretación y aplicación restrictiva con el cuidado de que no se desnaturalice la garantía antes citada. Cita que el juzgado lo asume y descarta el fundamento de la fiscalía. Ahora, hay una postulación del Ministerio Público respecto al procesado René Elber Cornejo Díaz que puede influir y concertar actos que obstaculicen la averiguación de la verdad con su coimputado Ricardo Emilio Salinas Vilcachagua, como cuando hace mención al exmandatario Yantumala Tazo y su cónyuge Nadine Heredia Alarcón. Al respecto, aquí tendría que tenerse en cuenta los alcances vinculantes de la casación 1640 del año 2019 nacional, fundamento jurídico 4, párrafo infine, que señala en el artículo 270 del Código Procesal Penal, siempre que requieren que el imputado conductas activas, tanto directas o indirectamente, por terceros vinculados sobre órganos o fuentes de prueba que demuestren que el procesado será perjudicado por la conducta del imputado, por cualquier vía, el proceso será perjudicado por el conducto procesado, por cualquier vía, medios de investigación o de prueba decisivos para resultados del proceso que efectúe destrucción probatoria en el sentido amplio. Sobre el particular, el planteamiento de la Fiscalía se construye en abstracto, porque se basa en presunciones antes que en elementos de convicción que acrediten este supuesto de modo suficiente, al que se suma el paso del tiempo que debilita su postura, si es que no cuenta con otros elementos indiciarios. En consecuencia, no existe una motivación suficiente, aunque no pueda desconocer la cercanía del procesado Cornejo Díaz con los niveles que alcanzaron en el ejercicio como ministro de Estado a cargo del expresidente, presidente Ollanta Tazo. De este modo, por lo que se ha expresado, no se niega peligro de fuga. Lo que se indica es que es muy débil. Entonces, es posible neutralizar el peligrosismo procesal que se postula en ese nivel menor con el dictado de una pluralidad de reglas de conducta como son control biométrico mensual e informe de las actividades al juzgado de modo virtual, prohibición del contacto con otros procesados, testigos y peritos para garantizar su normal desenvolvimiento. También he considerado como una regla que está impedido de salir del país por 6 meses por la sospecha. Hay en el hecho 3, una sospecha grave del delito de colusión agravada, como un riesgo de fuga, aunque menor grado, por un comportamiento cuestionable al no asistir a los llamados de la autoridad fiscal en el curso de una investigación en su contra que se ha demostrado, magnitud del daño causado por la lesividad del bien jurídico,
tutelado penalmente y la pena imponer que supera los 4 años, sin que se pueda dejar de lado la presencia familiar a los Estados Unidos donde ha viajado, como se informa el reporte de la Autoridad de Migraciones, y además sin perjuicio de otras reglas como acudir a los llamados de la autoridad judicial, sin perjuicio de una caución económica. En cuanto a la caución, de acuerdo al artículo 289 del Código Procesal Penal, se tiene en cuenta una serie de aspectos, como es la naturaleza del delito, en este caso, que afecte la administración, se afecta a la administración pública, más aún si que lo desarrolló en sus niveles de ministro de Estado, es colusión agravada, el Ministerio Público lo ha marcado a marco de una organización criminal, la condición económica, se ha determinado que tiene bienes muebles y una herencia, el modo de cometer el delito, existe una sospecha grave respecto a colusión agravada solo del hecho 3, en cuanto a la proporcionalidad es idóneo, es un medio efectivo para vincular al investigado al proceso, porque ante el incumplimiento de la medida afrontaría una pérdida de un monto económico, es necesaria porque no hay otros medios alternativos, y en el caso de una proporcionalidad es porque existe también en paralelo lo que es una afectación al patrimonio del Estado. Es por eso que se ha considerado de modo razonable que se imponga una caución económica de 20.000 soles, que será cancelado, y esto cuando se confirme o se consiente esta resolución. Por último, la medida de comparecencia con restricciones se ha considerado que es idónea y no la prisión preventiva, porque es un medio permitido por ley, es necesaria porque la prisión preventiva no opera, no es la regla general privar a la persona de su libertad, sino la regla general es la libertad de las personas, artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que está vinculado al Perú, o a seguir, y sin perjuicio de indicar un débil peligro de fuga, un débil peligro de obstaculización, existen reglas para neutralizar el peligro que se ha indicado y una proporcionalidad en sentido estricto. La prisión preventiva no es obligatoria. Declaro infundado el pedido de prisión preventiva que ha formulado el Ministerio Público en contra de René Elber Cornejo Díaz por la presunta comisión del delito de corrupción desleal en su modalidad agravada en agravio del Estado. Impongo las siguientes reglas de conducta: control biométrico mensual, informe de actividades al juzgado, al juzgado sin perjuicio al juzgado, al juzgado. Prohibición de contacto con otros coprocesados, testigos y peritos del presente proceso para garantizar su normal desenvolvimiento, impedido de salir del país por 6 meses, oficio inmediatamente a la Autoridad de Migraciones para que cumpla este mandato judicial, debe acudir a los llamados del Ministerio Público y del ente judicial, la imposición de 20.000 soles que deberá pagar una vez que sea consentido confirmada la presente resolución, todo bajo apercibimiento, en caso de incumplir una o cualquiera de las reglas de conducta, previo requerimiento de ley de ser revocada e imponerse medida más gravosa. Eso es lo que se ha resuelto. Se notifica Ministerio Público. Señor magistrado, interponemos recurso de apelación y el mismo que va a ser fundamentado en el plazo de ley. Se tiene por interpuesto. Letrado, se le notifica. Estamos conformes, señor juez. Muy bien. Ha concluido la audiencia. Buenas tardes con todas y todos. Son las 3:56. Hasta luego, gracias. Buenas tardes, gracias.